libro del Éxodo más de pleno, esperen que acá, más de pleno, y veamos las cositas marginales. Vieron que les coloqué un texto de José Miguel Bonino. José Miguel Bonino fue, bueno, yo lo digo, hay uno de los grandes teólogos latinoamericanos, fundador, considerado de los primeros teólogos de la liberación en América Latina, junto con los fundadores que todos mencionamos, como Gustavo Gutiérrez y como Hugo Asman y como algunos más. Bueno, José Miguel Bonino estuvo en ese grupo inicial. Pastor metodista, fue profesor mío, porque era profesor aquí en Buenos Aires. Yo ya lo agarré muy mayor, ya. No es que fue un profesor cuando era activo, pero yo llegué a conocerlo. Un autor realmente importante, un hombre que, como pocos otros, reflexionó sobre la relación entre teología y política, la acción política, el trabajo político, ¿no? Él tiene varios sus libros un poco, no dedicados exclusivamente a eso, pero sí donde trata la temática de la opción que los cristianos tienen que hacer por las acciones políticas, y tiene varias obras, en varias de sus obras siempre hay un capítulo sobre eso. No es que trate sobre eso, pero sí en sus obras está presente la cuestión. De ahí saqué ese párrafo, que yo lo puse a ustedes, que imagina muy difícil encontrar un párrafito corto que sintetice eso, ¿no? Un hombre que después, al cabo de unos años, estuvo muy vinculado al movimiento de derechos humanos aquí en Argentina. Le tocó vivir esa época, entonces él fue uno de los personas que se comprometió mucho con los movimientos de derechos humanos en sus comienzos. Fue uno fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, y dedicó su vida un poco a eso también. Y hay algunos artículos, yo no los tengo todos, porque a veces es difícil encontrarlos, porque están en revistas medio perdidas por ahí, sobre teología y derechos humanos, ¿no? Él escribió sobre este tema también. A veces es difícil encontrar, son artículos, los libros están en bibliotecas, los artículos a veces es más. Pero bueno, un teólogo que es importante. Si ustedes ven algo por ahí de él, léanlo, porque les va a gustar. Siempre tiene una mirada muy inteligente, y obviamente trabajó otros temas, ¿no? No es el único tema de política, otros temas teológicos, pero siempre vinculados al tema de la justicia, ¿no? O sea, vivimos en un continente injusto, y cómo los cristianos somos llamados a dar testimonio del amor de Dios en el contexto de la opresión, de la injusticia, de la persecución de las personas, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, es bueno conocerlo, José Miguel Bonino. Falleció hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más quizá. Un poquito más. Bien, bueno, hasta ahí José Miguel Bonino. Estuve viendo, bueno, les cuento, Semana Santa, me tuve que dedicar a la Semana Santa como todos nosotros, con lo cual me atrasé un poco en la lectura de los foros y esas cosas. Hoy me puse al día. Si ustedes pudieron mirar hasta la tarde de hoy ya, todo lo que tiene que ver con la semana anterior, me lo puse al día con todo. Intervenciones buenísimas de ustedes, realmente. Yo ahora no las recuerdo nombre y apellido, y sería injusto mencionarlas, pero muy buenas. El que no lo hizo ya no lo haga, pero entusiásmese para la próxima, porque yo no puedo mirar para atrás, pero sí la de esta semana intervenga. Ya hubo algunos que intervinieron en esta semana, y hay espacio para otros también, ¿no? También se dice, los grafitis, pero sigan poniendo, teníamos algunos grafitis ahí. Vieron que los aerosoles son de distinto color, así que alguno escribe con rojo, otro escribe con verde, otro con azul. Yo voy copiando algunos, no quiero ponerlos todos. Elijo algún párrafo, ustedes se habrán dado cuenta, que es significativo. Pero entren todos. El que no quiere escribir, no escriba, pero entre y léalos, porque son importantes, son lindos. A veces hay que empezarse así, ¿no? Con una línea, 2 líneas y ya está, ¿no? O con menos a veces. Y ahí está la creatividad de los gráficos. ¿Qué pasa con el libro del Éxodo? Bueno, ya vieron que el nombre Éxodo es Shemot, ¿no? Varios de ustedes lo mencionaron, la importancia digamos, de los nombres, ¿no? El libro se llama Nombres, por la tradición, de dónde venimos, ¿no?
Importante que Israel supiera digamos, el Israel joven, ¿no? Los chicos y las chicas que nacían en Israel y veían esa tierra y los cultivos y qué sé yo, que supieran que eso no vino de la nada. Tuvimos abuelos que eran esclavos y que fueron liberados por Dios. Vieron que José Miguel dice eso, ¿no? Israel tenía conciencia, no que se había liberado él por una revolución, hicimos la revolución y lo liberamos, sino que fue liberado por Dios, ¿no? Este es lo que dice Miguel en ese parrafito, por eso lo puse, ¿no? Israel era consciente que no que se liberó, sino que fue liberado por Dios. Y eso es muy importante para la teología bíblica, para nuestra teología también. Entonces, que los que vinieron después supieran que tenían un antepasado esclavo, ¿no? Estas son las cosas que hay que rescatar de la teología del Antiguo Testamento, de la teología de Israel, ¿no? Que después le damos a los cristianos. Ningún pueblo estaba orgulloso de tener un abuelo esclavo. Ningún pueblo. Muchos pueblos habían tenido antepasados esclavos, era muy la esclavitud era habitual, cuando un pueblo iba mal, pero ningún pueblo decía, mi bisabuelo era esclavo, o mi abuelo era esclavo, y fue liberado por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una cosa propia de Israel, ¿no? Y esas cosas son las que tenemos que rescatar del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no hace un pasado romántico, ¿no? Nuestros antepasados eran soldados valientes que no tenían, no se cansaban, luchadores incansables, ¿no es cierto? Y entonces le ganaban todas las batallas y eran los mejores. No. El padre le enseñaba al nieto que su antepasado había sido esclavo. Terrible es eso, ¿no? Esa frase, mi padre era un arameo errante, que andaba errando por el desierto hasta que Dios lo encontró y encontró su lugar. Eso, ningún pueblo se siente orgulloso de decir eso. Israel sí. O sea, no orgulloso, Israel lo tiene que contar. Cuéntale esto a tus hijos, dice el Deuteronomio, ¿no? Y tus hijos a sus hijos a la siguiente generación. ¿Qué hay que contarle? Que tu abuelo era un arameo errante, un hombre que andaba por el desierto, no tenía nada. Era un pobre tipo que si Dios no lo ayuda se moría. Bueno, eso es teología bíblica, ¿ven? Y eso es teología que a nosotros nos tiene que hacer pensar en nuestra propia forma de pensarnos, nuestra fe, la fe de nuestra iglesia, y nuestra propia fe, nuestra propia teología. Israel atesora que sus antepasados fueron esclavizados y pobres, porque iban en el desierto eran pueblos pobres del desierto. Cuando llegan a Israel también son un pueblo pobre. Ellos atesoran eso como algo muy valioso, que hay que contarle a las otras generaciones. ¿No? Y eso hace a la teología de Israel. Ahora, el libro del Éxodo, que en sí mismo concentra algunos de los hechos fundacionales de toda la fe. Yo creo que lo digo por ahí, no sé si en el video, no me acuerdo ahora, que hay cosas del Éxodo que llegan a Apocalipsis. O sea, impregnan toda la Biblia, ¿no? De ahí en más, todo lo que vino después, de algún modo el Éxodo está presente. Empieza con esos actos, digamos, de liberación, y apenas cruzan el Mar Rojo, a los 3 meses, ¿no? Llegan al Sinaí. Ustedes se fijan ahí cuando dice al tercer mes, creo que es el primer día, el tercer mes o algo así. Pero el tercer mes llegan al Sinaí. O sea que apenas salen, apenas son liberados después de cruzar el Mar Rojo, Dios los lleva hasta un lugar y les da una ley. La ley es lo primero que da. Nosotros decimos 40 años del desierto, sí, 40 años, pero el primer año Dios le da la ley, porque después dice que hay que ir hasta número después, ¿no? Número 9 dice que en el primer mes del segundo año, es decir, a los 9 meses de haber llegado, llegó el tercer mes del primer año y se fueron el primer mes del segundo. Pasaron 9 meses, 9, 10 meses, ¿no? Este es el periodo que están en el Sinaí. Yo estoy contando la historia como está narrada allí, no sé si históricamente fue así, porque el texto presenta como narrativa, ¿no? Entonces dice, esos primeros 9 meses, Dios le da la ley. ¿Por qué? Porque un pueblo libre necesita una ley. No puede ser, éramos esclavos, ahora somos libres, hacemos lo que queremos.
Yo soy libre, no me dejaron hacer nada durante, a mí, a mi papá, a mi abuelo, no me dejaron, ahora me dieron la libertad. Yo doy la libertad con lo que quiero. No es así, ni es así, ni lo pretendo. Pero Dios sabe que no es así. Entonces lo primero que hace Dios es sacarlos y llevarlos al monte Sinai. Y ahí lo tiene 9 meses, ¿no? Dándoles la ley, lo que ellos llaman la ley. Que no es la palabra ley, no es la mejor palabra, ¿no? La palabra Torah, que se usa para... no es ley, es instrucción. La palabra Torah significa instrucción, orientación. Y ustedes se dan cuenta enseguida que la diferencia entre una ley y una instrucción, una orientación. La ley es algo punitivo. Si yo no la cumplo, voy preso. O no sé, o pago una multa. En cambio, una orientación me orienta en la vida. Me dice, mira, va por acá la cosa. A ver, vos toma tus decisiones. Pero la cosa va por acá. Y eso es lo que recibe Israel en el desierto. No recibe una ley que debe cumplirse a rajatabla. Después uno puede entrar a leer algunos detalles y ya, hay cosas que son, no matarás, bueno, no matarás, ¿no? No robarás. Pero cuando uno, el conjunto de lo que se presenta en el Sinaí, más que una ley, son instrucciones. La palabra Torah significa instrucción. ¿Verdad que es esa? Más allá de que, cuando uno le pregunta a la gente qué dice Torah, ley. Pero es una mala interpretación. La palabra Torah significa instrucción, orientación. Entonces, es algo que va a orientar al pueblo en el camino que tiene que empezar a recorrer. Y a partir de ahí están 39 años en el desierto, por lo menos ese es el verano, ¿no? Si ustedes se acuerdan, lo primero que le dice Dios que tiene que hacer Moisés es que tiene que hacer un santuario, o sea, un lugar donde va a ser la morada de Dios. Antes que otra cosa, le dice, harás, eso está en el capítulo 25, ya empieza, ¿no? Después, ¿qué pasa? Que recibe la ley, etcétera, etcétera, los mandamientos, la sucesión de leyes que hay después, dice, bueno, ahora vas a hacer un santuario. El santuario es una carpa, fíjense, una carpa portátil. Fíjense que pobres que eran estos tipos, que no tenían ni un templo. Entonces Dios le dice, bueno, es una carpa. Eso nos parece muy emocionante, pero es una carpa. Y una carpa que se armaba y se desarmaba, como las carpas que usamos nosotros para ir de campamento, ¿no? Que las armamos y las desarmamos. Sería un poco más linda, más adornada, pero es una carpa. ¿Qué otra cosa podía ser un pueblo pobre que estaba en el desierto? Más que una carpa. Entonces, le dice Dios cómo tiene que ser la carpa. Y le empieza con todos los detalles. La mesa, el candelabro, las telas, las cortinas, las columnas, qué sé yo. Y cuando termina de darles esas instrucciones, que son 5 capítulos, ¿no? Desde el 25 hasta el 31, que le va detallando todo lo que tiene que ver, incluso las vestimentas de los sacerdotes, etc. Está Moisés arriba recibiendo esto y de repente escucha ruidos abajo, ¿no? ¿Qué pasa ahí abajo? Hay fiesta, hay qué sé yo qué cosa, ¿no? Y entonces baja a ver qué es lo que está pasando. Y lo que ha pasado es que los israelitas hicieron un becerro de oro, ¿no? Y a ese becerro de oro lo llaman, ¿cómo lo llaman? No es un dios cananeo, es el dios de ellos. Le dice, este es Yahvé que nos sacó de Egipto. O sea, ellos no es que hacen otro dios, sino que hacen una imagen de Dios. Ese es el problema. El problema no es que se fueron detrás de otros dioses, sino que hacen una imagen de Dios. ¿Y cómo hacen la imagen? Sacándose los aros y las cositas de oro. Ustedes se imaginan que eso es muy fantasioso. Los esclavos de Egipto no tenían anillos de oro, ni collares de oro, no tenían nada de oro. Ningún esclavo tenía cosas de oro. Pero no importa, el relato está armado así, como que, bueno, Israel sacaron sus pendientes. Eso es literal, ¿no? Pero es simbólico, así que es lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tengo? Mi aro de oro. Lo más caro que tengo, mi arito de oro. Lo fundimos. Hacemos un becerro. Estamos todos felices. Y entonces está hasta Aarón, que va a ser el primer sacerdote, se suma a eso, ¿no? Y ahí viene Moisés, romperás, tú te conoces la historia, romperás tablas. Dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que de un primer momento Dios pone en evidencia la naturaleza pecadora de Israel y de los seres humanos. No carguemos las tintas sobre Israel. No es que Israel es pecador. Los seres humanos son pecadores. Y si venimos del relato del Génesis, y donde Adán y Eva
transgredieron las leyes y Caín mató a su hermano, y etcétera, etcétera, ahora los israelitas se hacen una imagen cuando Dios les había dicho no hagan imágenes. Porque si hacen imágenes, ¿cuál es el problema de las imágenes? Son manipulables. ¿Cierto? Ese es el problema. ¿Qué tiene de malo una imagen? Hoy hay iglesias que están llenas de imágenes, ¿no? Hermanos católicos, hermanas católicas te hacen imagen, no les importa. Bueno, es para hablar con ellos. Pero digamos, ¿cuál es el problema? Es que la imagen es manipulable. Si yo tengo una imagen de Dios, alguien va a ser dueño de esa imagen. Porque esa imagen es una estatua, y esa estatua va a tener un dueño. Yo voy a ser el dueño de la imagen. Si yo soy el dueño, tengo la llave para abrir la puerta y cerrar la puerta, ¿no? ¿Quién la mira y quién no la mira? ¿Quién la adora y quién no la adora? ¿No? Entonces, Dios no quiere eso. Claro. Sí, María. Hacer la imagen es como querer ser como Dios nuevamente. Exactamente. Es lo original en Génesis, cuando el hombre quiere saber del bien y del mal, ser como Dios. Sería algo así, ¿no? Exactamente. Y ahí, Alicia, ¿querés decir algo? Sí, bueno, hoy los estudios están un poco más avanzados en relación a lo que es la psicología. Y siempre que alguien trata de materializar algo es porque no entiende, o sea, no es que quiero justificar a los primeros hombres, pero el sentido a veces de los tatuajes o de hacer fetiches o elementos, Sí. Desde la psicología se entiende que el hombre como sujeto intenta visualizar aquello de lo cual siente. Entonces, también podríamos abrir la posibilidad que en lugar de pensar en que había un poder o el sueño de poder, que tal vez existía eso, Sí. También pensar que el hombre a veces, como hombre, materializa algo porque quiere encontrar dentro de su sentir una explicación a eso que siente. Sí, no, bueno, sí, por supuesto. Pero digamos que esto es habitual, esto de las imágenes, especialmente el torito, ¿no? Era habitual en los pueblos cananeos. Lo siguió siendo por siglos. Pero es común confundir toros, becerros a Claro. nosotros citadinos. Claro. Entonces, el personalizar en un objeto siempre en Israel fue símbolo de dominación de Dios. Fíjense, los babilonios, que después, algunos siglos después, van a llevar a cabo el cautiverio. Babilonia significa puerta del cielo. La palabra Babilonia, puerta del cielo. O sea, nosotros somos la puerta del cielo. Si hay que ir al cielo, tiene que pasar por mí, ¿no? Y de nuevo, hermanos católicos, no sé si acá tenemos algunos católicos, yo los quiero mucho, ¿no? Pero sumo pontífice significa el puente máximo hacia Dios. Si yo quiero llegar a Dios, tengo que pasar por el sumo puente. Y lo digo con cariño, porque yo soy profesor en la UCA, y te lo digo a mis alumnos también, que son monjas y curas. Pero la expresión sumo pontífice es bastante violenta, si se quiere, nosotros ni nos damos cuenta. Es el puente principal, el puente sumo, el puente más alto. Yo quiero ir a Dios, tengo que pasar por el sumo pontífice. Entonces, bueno, se dan cuenta, esto viene de muy atrás, ¿no? Y llega a nuestros días también en estas expresiones. La cosa a que voy es esto. Esta gente comete este error, esta falta, este pecado de hacer una imagen de Dios, la destruyen, se las hacen tragar, los matan. Bueno, es una cosa muy fea lo que pasa allí. Pero lo curioso de todo esto, y esto hace la teología del Éxodo también, es que después de eso, después de haber pasado por ese momento, capítulos 32 y 33, 34, uno dice, bueno, se acabó. Dios no quiere más nada, no quiere más este santuario, ni carpa, ni nada, porque esta gente que me va a adorar en la carpa, si acaban de hacer un becerro de oro, bla, bla, bla. Sin embargo, no es así. El pueblo que construye la carpa, que va a ser el santuario de Dios hasta que Salomón haga un templo, varios siglos después, es el pueblo que pecó al querer, al hacer una imagen de Dios, y fue perdonado por Dios. Es interesante eso, porque como todo en la antigüedad, ¿no? Ahí hubo 3.000 tipos que los mataron, ¿no? Y tuvieron que matar a sus parientes. Bueno, esto sabemos que la Biblia es así, eso es otra época, esto se contaba de manera distinta.
Pero la realidad es que los que construyen esto y los que van a después ser adoradores y reconocedores de Dios en el santuario este, es el pueblo perdonado por Dios, ¿no? Como decía, yo creo que ya se lo mencioné, y usted me gusta mucho, un japonés, ya muerto hace mucho, Kitamori, él decía que los seres humanos merecen, bueno, él hablaba, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, los horrores, ¿no? Tanto en Europa como en Japón, él la vivió en Japón. Él decía, los seres humanos nos merecemos la ira de Dios por las cosas que hemos hecho, o que hacemos, hemos hecho, y sin embargo Dios nos ama, y en su amor nos da otra oportunidad, ¿no? Un poco acá es lo mismo, ¿no? O sea, los tipos han hecho un desastre, porque bueno, este Moisés se fue arriba y no baja, la excusa es esa, ¿no? Se fue arriba y no baja, y se merecen la ira de Dios, y sin embargo Dios los perdona, y les dice, hagan la carpa, porque en esa carpa me van a adorar a mí, y van a recibir mis palabras, y mis enseñanzas, y mi guía, etc. Entonces, el pueblo que hace el santuario, la carpa, es el pueblo que ha sido pecador, pero redimido por Dios, porque Dios le perdonó. Ahora, ¿qué dice eso a nuestra teología? ¿Cierto? Eso es para pensar en nuestra teología, en nuestra iglesia, llamémosle así, nosotros, comunidad de fe hoy, ¿cierto? Somos hombres y mujeres perfectos, somos buenos porque vamos a la iglesia, me tienen que felicitar, no falto nunca a la iglesia, o bueno, por ahí falto a veces, pero no. O en realidad tenemos que reconocer que hemos ido más de una vez, le hemos fallado a Dios, como estos tipos, y Dios nos perdona y nos acepta y nos recibe, ¿no? Cuando vamos a la mesa de comunión, no sé, de distintas tradiciones evangélicas, unas todos los domingos, otras una vez por mes, otras 3 veces al año, cada uno sabrá. Pero cuando vamos a la mesa de comunión, no vamos porque merecemos ir. Y toda oración previa es la oración de humilde acceso, como decimos, decimos, Señor, nosotros no merecemos estar acá, pero vos nos invitas, ¿no? Y nos invitas porque nos perdonan, perdonan nuestras faltas. Entonces, esta es la teología que ya está acá. Fíjense, todo esto que hacemos en un acto en la iglesia cristiana del siglo XXI, del cristianismo, ya está en esta escena en la cual Dios podría descargar su ira por lo que acaban de hacer, y sin embargo, les dice, hagan la carpa, como yo les dije que lo hicieran, porque ahí nos vamos a encontrar. Entonces, es maravilloso ese relato que va hasta el capítulo 40, en el 40 cuando se inaugura la carpa, ¿no? Y ahí termina el libro de Éxodo, es como una etapa. Sí, María. Moisés era el que hablaba con Dios. Siempre era a través de Moisés. Sí. Y la presencia de Dios estaba en la nube, y Moisés subía y bajaba al monte, subía y bajaba. Y cuando Moisés se quedó arriba y el pueblo dijo, no va a volver, ¿cómo nosotros nos vamos a comunicar? Por ahí viene también la imagen, porque era todo a través de Moisés, Sí. y Moisés no estaba. Y cuando construyen el tabernáculo, ahí era la oportunidad de ellos ir a comunicarse con Dios sin Moisés. Sí, bueno, en realidad el tabernáculo, sí, Moisés sigue siendo la figura líder, pero ya se genera el sacerdocio, decimos de Aarón, ¿no? El hermano de Moisés, que es el primer sacerdote, se genera ya una relación más, digamos, más abierta de Dios con la comunidad, porque aparece el sacerdocio. Ya no es solo Moisés, también es Aarón. Después se acuerdan, los hijos de Aarón se mandan algunas macanas en la vida y lo culminan. Pero esas son historias que son lindas de leer también y de analizar, digamos, de la línea autopostal, esa temática. Pero es cierto que a partir de tener el lugar, la carpa, hay una especie de que empieza a expandirse la relación de Dios con la gente y con el pueblo, ¿no? Recuerden que está descrito ahí, creo que en algún libro, no sé si en este que les di para ver, si dice el dibujito, pero está descrito el orden de marcha, y van todas las tribus rodeando, y en el centro va el arca. O sea, el arca no, el arca con la carpa, digamos, la carpa desarmada, ¿no? Va en el centro, y las tribus que van, las 12 tribus rodeando, y así describe la marcha por el desierto. Entonces, ese lugar es el centro ahora con el cual Dios se comunica con todas las tribus, o sea, no con los levitas,
tenían ¿cierto? La tribu de Leví, los sacerdotes, ya no con Moisés solamente, ya no con Judá, que va a ser una tribu que va a tomar más fuerza, sino con todo, va en el centro, ¿no? Va en el centro del arca, y la carpa envuelta en no sé, plegada, y todas las tribus rodeándolo, y así caminan, ¿no? Es muy interesante porque el arca no va adelante, va en el centro. ¿Sí? Hay una simbología y no es que vamos detrás del arca, no, el arca va en el centro. Están todos equidistantes. Y eso está descrito en el libro. Así que bueno, hay una serie de símbolos muy ricos allí, ¿no? ¿Alguna otra cosita antes de que me meta yo en otros temas? A ver, tenemos lo que llamamos la ley, están los 10 mandamientos. Ustedes saben que los 10 mandamientos están narrados en Éxodo y después están narrados en Deuteronomio. Son iguales, con una pequeña diferencia nada más en el mandamiento del Shabbat, del descanso sabático, que la fundamentación es distinta, ¿no? En el caso del relato del Éxodo dice que descansarás el día sábado porque Dios descansó, trabajó 6 días y descansó. En el caso de Deuteronomio va a decir descansarás el día sábado porque recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Dios te liberó, ¿no? Es la fundamentación del Shabbat, no la ley distinta. Es la misma ley, pero con una fundamentación distinta. El resto es una copia igual, digamos, es textual, ¿no? De ahí lo del nombre de segunda ley, ¿no? Deuteronomio, segunda ley, es como una especie de copia de la ley, ¿no? Lo cual no es exactamente así, porque hay leyes que están en Deuteronomio que no están en Éxodo, etc., ¿no? Pero bueno, pero los 10 mandamientos van a estar copiados prácticamente iguales, con este pequeño detalle de la fundamentación distinta, ¿no? Y entonces, el libro del Éxodo, fíjense ustedes, que como yo decía, llega hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque una vez que sucede la historia de Moisés que vimos, se sucede la discusión con el faraón, se suceden las llamadas plagas, que yo les digo, no, son señales más que plagas, ¿no? Esas plagas que están muy literariamente armadas, son 3 ciclos de 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cada una tiene una estructura similar, la 1 con la 1 y la 1, la 2 con la 2 y la 2, la 3 con la 3 y la 3, y la 10ª que va aparte, y que es totalmente distinta, ¿cierto? Esas señales son tremendamente simbólicas. Si uno las lee, se ha dicho cualquier estupidez sobre esto, sobre cómo puede ser que lluevan sapos, bueno, porque hubo un viento muy grande y levantó los sapos y después los sapos se cayeron, bueno, qué sé yo. No sé, me parece difícil que haya tantos sapos juntos para que se los lleve el viento. La realidad es que hay otra cosa. Todas las 9 tienen que ver con actos por los cuales lo puro se hace impuro. Fíjense, el agua del Nilo, ¿no? Que es el agua de la cual Egipto vivió toda su vida, toda su riqueza, y hasta hoy tiene que ver con esa agua del Nilo tan pura y tan saludable para las plantas, se transforma en sangre. La sangre es impureza. En la tradición israelita, pero también en la egipcia, la sangre transmite impureza. Entonces, el río Nilo, que es el dador de vida, de repente se transforma en algo podredumbre, ¿no? Entonces, hay una simbología ahí, ¿no? El Dios de Israel, que es capaz de transformar en impuro aquello que es lo más preciado para Egipto, que es su río. Y así sucede con las distintas plagas. Los bichitos que lastiman, que pican, producen una urticaria, producen una herida. Esa herida es impureza para Israel. Yo me rasco el mosquito y algo de sangre sale y ahí aparece la impureza, ¿no? Lo mismo que los sapos. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes saben que para Israel los animales batracios eran animales impuros, así como no se puede comer cerdo, te puede comer un sapo. Ah, dirá, ¿quién se va a comer un sapo? Bueno, no sé. Yo no, pero por ahí alguien se lo comía. Pero si era judío no se lo iba a comer. Porque en la ley, la tradición israelita, los
los batracios, todos los batracios eran animales impuros, transmitían impureza. Entonces, que caigan ranas o sapos, lo que está diciendo es que se transforman en impura la tierra. Son bichos que transmiten impureza, ¿no? Y así, si uno va mirando cada una de las plagas, lo que se ve ahí es un choque entre el Dios de Israel y los dioses egipcios, que los magos egipcios no pueden dar vuelta, no pueden revertir la plaga que manda el Dios de Israel, ¿no? Y fíjense ustedes que hay que hablar el lenguaje de aquel entonces. De un lado está el Dios de los egipcios, y Egipto era el país más poderoso de la tierra. ¿No? ¿Qué sé yo? Era la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, Estados Unidos en el siglo XX, no sé, China dentro de unos años. Eso era Egipto, era la potencia, era el dueño del mundo. Y en ese entonces, si yo era el dueño del mundo, mi Dios era el Dios más poderoso de todos, porque mi Dios me había hecho el dueño del mundo. Y si yo era esclavo y tenía un Dios, era un Dios muy débil, porque ¿qué clase de Dios es que tengo que me hace esclavo? Entonces acá teníamos dos dioses, digamos, de un lado era politeísmo, pero digamos, la lucha entre el Dios de los esclavos, un Dios que no tiene ningún valor, es débil, mirá cómo los deja que vivan sus súbditos, son unos pobres infelices, y de este lado el Dios de los egipcios, la potencia más grande del mundo. Y ocurre que el Dios de los egipcios no puede frenar las acciones del Dios de los esclavos. Eso es lo que está en juego ahí. ¿Cómo puede ser que el Dios de los esclavos ponga en jaque a la sociedad egipcia y ponga en jaque a los magos egipcios y a los dioses egipcios que no pueden frenar sus acciones? Entonces ahí tenemos la teología de Israel, de nuevo, la teología de la Biblia, en donde el poder no pasa porque soy más rico o más pobre. Tengo más tecnología, menos tecnología. Basta con ver, ustedes saben, yo nunca, digamos, no hay que ir a Egipto, basta con ver lo que eran los edificios egipcios, los tallados, el arte egipcio, es una cosa maravillosa. Lo pueden ver en internet, ustedes lo conocen muy bien. Era una cultura que no se puede creer lo refinada que era. Y de otro lado estaban los esclavos, pobres tipos, infelices que no podían hacer una vasija de barro. Y sin embargo, el Dios de estos tipos está diciendo, los voy a liberar, y para que estos que no los dejan salir se enteren de quién soy yo, les hace todas estas cosas. Ahora, llega la 10ª plaga. La 10ª plaga es la plaga de los primogénitos, ¿no? Yo creo que les digo por ahí, no hay que imaginarse que se murieron miles y miles de pibes en Egipto, no era así la cosa. Pero ¿cuál es el símbolo? El primogénito es la persona más apreciada de toda familia, ¿no? Las feministas se quejan, tienen razón, ahí Alicia debe estar ya a los gritos. Pero él es así, nació una nena, nació otra nena, no pasaba nada, nacía el nene y ese era el primogénito. Las otras 3 eran mujeres, por lo tanto está bien, las nenas están ahí para hacer algunas tareas, pero hasta que no nacía el varón, ese primer varón, ese era el primogénito. Y toda la familia era orgullosa de ese, otras quedaban ahí haciendo tareas menores. Entonces, toda familia tenía al primogénito, lo cuidaban como al ser más, aún la gente pobre, digamos, esto está el faraón, pero también la gente común, la gente pobre también tenía el varoncito mayor, ese era el que valía, ¿no? Bueno, y entonces, acá está el símbolo, o sea, como no los dejan salir, Dios les dice, voy a tocar lo más preciado que tiene una familia egipcia. Y a los israelitas tienen que marcar sus puertas para que por ahí no pase la desgracia pasa por los egipcios. Y no solo la de los egipcios, la del hijo del faraón. Imagínense, el primogénito del faraón era, después del faraón, el hombre más importante de la tierra, porque se iba a heredar todo. Era que no iba a suceder al padre. El padre era Dios y este hijo iba a reemplazar al padre ya que el padre se muriera. Entonces, ni el hijo del faraón, el primogénito del faraón, que es la persona más preciada de la tierra, puede ser protegido frente a la acción del Dios de los esclavos. Y eso es lo que está en juego ahí. Entonces, claro, uno después dice, qué barbaridad, pobres pibes, los mataron. Bueno, es así, eso es como si vamos a ver una película, ¿no? Y decimos, qué horrible, pero es una película. Hay un mensaje en la película. No nos creemos que se matan a la gente en la película.
buenas novelas que leemos. Está un poco así también, hay que leerlo de esa manera. O sea, acá importa el mensaje. Y el mensaje es, el Dios de los esclavos tiene tanto poder que no pueden proteger ni siquiera al hombre más preciado del reino de Egipto, que es el hijo de Faraón. Y, bueno, y ahí es donde el Faraón dice, váyanse. Después se arrepiente, es tan cruel este hombre que primero dice, váyanse y después lo va a buscar, ¿no? Esto también muestra la psicología del Faraón, ¿no es cierto? La psicología esa del poderoso que, aún cuando le matan al hijo, el tipo sigue emperrado en que esta gente no se tiene que ir. Y algunos han especulado, y no sin razón, de que, a ver, a la economía de Egipto que se le vayan 100.000 esclavos no significaba nada. El problema del faraón no es que se queda sin poder, o que va a perder dinero, o que va a perder su reinado. 100.000 si es que fueran, deben haber sido muchos menos. El tema es el orgullo del faraón. No pueden los esclavos ser liberados. Se van. Egipto va a seguir siendo la potencia que fue, va a seguir teniendo el poder que tuvo, y va a seguir teniendo la riqueza y la cultura que tenía. Pero va a estar humillado ese faraón, porque un grupo de esclavos fue liberado por un dios, que era el dios de los esclavos. Y eso es lo que está en juego. Entonces, ¿qué dice esto para nuestra teología? De nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros teología con esto? ¿Quién es nuestro Dios? Nosotros predicamos en la iglesia y hablamos de Dios, ¿no? Y predicamos, y hablamos de Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios? Es un Dios que es como el de los egipcios, que es poderoso porque tiene tecnología, poder, dinero, palacios, y qué sé yo, todo lo que tiene los egipcios. O es poderoso porque se construye sobre un proyecto de liberación, de encuentro de la gente, de buscar una tierra para esa gente que se la merece, porque son personas y seres humanos, para que puedan vivir en armonía con sus familias. Entonces, son dos formas de ser Dios, para decirlo de algún modo, ¿no? Y a veces el cristianismo, lo digo sin quererlo, quiero ser bueno con mis hermanos históricamente, a veces hemos caído en el Dios de los faraones, el Dios del poder, ¿no? En la conquista de América, el Dios que vino era el Dios del poder. No venía a amar al prójimo, ni a ver cómo sacábamos provecho del prójimo. Siempre hubo gente que defendió a los indígenas, eso es verdad, aún entre sacerdotes, siempre hubo, no es que eran todos unos cretinos, pero la realidad es que el cristianismo no vino acá a traer paz. El Señor vino a traer espada, esa es la realidad. Y el que niegue eso, pues tiene que mirar la historia y ver qué pasó 50 años después o 100 años después de la llegada de los españoles a América, y cómo estaban acá las comunidades indígenas, y ya está. Con ver eso, después argumenten lo que quieran. Pero la verdad que el cristianismo no vino con la mejor de sus caras, sino con la peor de sus caras. Y bueno, y hubo gente que sí, que defendió, y hubo Bartolomé de las Casas, que se quejó Bartolomé de las Casas tenía esclavos, hay que saberlo también, ¿no? Él tenía esclavos negros. Decía, bueno, a los indios hay que protegerlos, pero los africanos podían ser esclavos. Pero Bartolomé tenía un par de esclavos que no entendían nada. Tenía contradicciones que existieron en todas las épocas, ¿no? Ustedes saben que los negros que se traen al Caribe, que hoy son los negros que uno ve en el Caribe, mucha gente negra, bueno, no son de ahí, son nietos, recontra bisnietos de los africanos, los trajeron porque después llegó un momento en que los españoles dijeron, no podemos seguir matando indios. Hubo gente que defendía a los indígenas. Dijeron, bueno, no, vamos a parar con esto, más o menos vamos a parar, traigamos negros de África que hagan el trabajo que ya no queríamos que hicieran los indígenas. Así que la historia es muy ambigua y hay de todo. Cuando uno estudia esa historia, se quieren cortar la cabeza, ¿no? Lo que los cristianos dicen. Pero bueno, esta es la historia, hay que asumirla. También hubo gente que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es la principal de las leyes, y la pusieron en práctica, y bueno, y actuaron en consecuencia. Lo que no hay que negar es
la realidad y también de nuestras barbaridades. Digo nuestras por decir nuestra tradición, ¿no? Nosotros los que estamos acá no queremos hacer esas cosas, pero no podemos negar que somos parte de un pueblo cristiano que tiene esa historia también, ¿no? Así como hubo gente valiosa que salió en defensa y, bueno, hubo testimonios, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Cómo llegamos acá? Llegamos acá por los egipcios, ¿no? El Dios de Israel es un Dios que se enfrenta al poder egipcio y demuestra el poder, que el poder del Dios de Israel no está construido como está construido el poder de los dioses de existir, por ejemplo, no existían, pero los dioses egipcios. Es otra cosa. Bueno, vamos por acá, no sé, quizá algún comentario. Yo sigo, aparte no los quiero cansar a ustedes, no les quiero cansar. Podemos. Seguimos, entonces, ¿no? ¿Qué pasa después que salen? Está el Mar Rojo, ¿no? Se encuentra con el mar. A ver, el mar es el mar. Todos sabemos lo que es un mar. Y no se puede cruzar por un mar. Entonces, de repente, los israelitas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y el faraón que se arrepiente y viene el faraón atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la intervención de Dios, esa maravillosa escena de la apertura del mar. Como ustedes ya me conocen a mí, saben que yo hago lectura simbólica, ¿no? Yo no me pregunto si hubo un viento grande que abrió el mar, si hubo un terremoto, explotó un volcán en, no sé, en Grecia, y entonces se produjo una ola, un tsunami, y el tsunami arrastró las aguas y cruzaron y volvió el tsunami. Puede ser, yo no lo sé. A mí no me interesa eso. A mí me parece que lo importante acá es preguntarnos qué es un mar para un pueblo que tiene que huir, que se enfrenta con un mar, y qué es que su Dios abra ese mar para que ellos puedan salir. A mí me hace sentir que es un Dios que va a hacer hasta lo imposible para liberar a su pueblo, ¿no? Es un Dios que les quiere mostrar, vean, ¿se pueden escapar? Sí, se pueden escapar. Salieron cuando el faraón estaba muy preocupado por su hijo que se moría, es verdad. Pero acá hay un mar, y un mar es infranqueable. Y sin embargo el mar se abre. Y se abre para que ellos pasen, ¿cierto? Dice que pasaban pisando lo seco, dice la Biblia dice que pisaban la arena seca, la tierra seca. Después de sierra, pobre los egipcios que quedan ahí. Ustedes saben que en la tradición israelita, judía, en el Pesaj, que hay toda una liturgia, se evoca el cruce del mar, pero en ese momento hay una oración por la vida de los egipcios que murieron. Interesante, ¿eh? Ellos dicen, bueno, ahí pasaron los carros del faraón, vinieron las aguas, bueno, soldados, qué sé yo, gente que murió, que soldados egipcios. Y entonces hay un momento en el que no sé si es una oración o un momento de silencio, pero es un poco como evocando la pérdida de las vidas de los soldados egipcios que murieron. Interesante. Es muy lindo pensar que hasta eso se tiene en cuenta en la liturgia de Pesaj, israelita, no se alegran por lo que pasó allí, pero dicen, bueno, es parte de la historia, esto es así, ¿no? Pero los tipos cruzan, ¿no? Y una vez que cruzan, se encuentran con un desierto. Es imposible imaginarse el tamaño de ese desierto, que es inmenso hoy, que sería la península arábiga, el Sinaí, la península arábiga, qué sé yo, pero en esa época era algo tremendo. Hoy todavía es enorme, pero bueno, subimos un auto y hay rutas asfaltadas, y uno lo hace pero tiene que andar un par de días ahí para cruzar el desierto. Había que caminar. Y entonces ahí vienen las quejas. ¿Se acuerdan? Las quejas. Acá nos trajiste. Le dicen a Moisés, no tenemos agua, no tenemos comida. No tenían agua. No tenían agua. El problema que tienen es agua. Y entonces le dicen, no tenemos agua. Llegan a un lugar, el agua está amarga. Se llama Mara el lugar, ¿se acuerdan? Mara significa amarga. Y el agua amarga. O sea, encontramos agua. Amarga quiere decir que no se puede tomar, que se enferma, ¿no? Finalmente hay agua en la roca, ¿no? Golpea la vara y sale agua en la roca.
Dios proveyendo agua en medio del desierto. Después no hay que comer, aparece el maná. Dios proveyendo alimento en medio del desierto, las codornices, ¿no? Hay un versículo por ahí que las murmuraciones no se quejan los israelitas, ¿no? Es un símbolo de la falta de memoria de los pueblos, a veces, no de todos los pueblos, pero de algunos pueblos, ¿no? Nos trajiste acá a morirnos de hambre cuando en Egipto teníamos comida gratis, dice, pescado gratis poníamos, dicen, ¿no? Yo digo yo, ¿no? Poquito, le falta un poco la memoria, porque en Egipto no solo tenían comida gratis, también le tiraban los niños al río, ¿no? Y los esclavizaban para que trabajaran hasta que se extenuaran en los trabajos forzados. O sea, sí, tenían comida porque todo hombre que tiene esclavos le da de comer al esclavo, porque el esclavo no se tiene que morir. Ustedes saben que lo único bueno que le pasa a un esclavo es que le dan buena comida, porque si come mal se enferma y se muere. Y el esclavo es una cosa muy cara, no se tiene que morir. Los esclavos comen bien. Sí, Alicia. Profe, en un documental que estaban pasando, ahí en History Channel, estaban comentando sobre estos esclavos, que eran los israelitas, y al parecer en Egipto se les preparaba como una crema que tenía muchísimos nutrientes y solamente se le daba de comer una vez al día a los que estaban construyendo las pirámides o hacían trabajo forzado. Era un alimento que lo preparaban ellos y pero le daban solamente una vez en el día, y el hombre rendía para trabajar todo ese día y hasta el otro día. Claro, es muy probable, yo no lo sé, no tengo el dato, pero es muy probable los investigadores, los arqueólogos descubren esas cosas. O sea, allá teníamos comida, sí, pero te mataban los chicos, ¿te acordás que a los bebés te los tiraban al río? Te olvidaste de eso ya, ¿no? Que te hacían trabajar trabajo forzado y que tus mujeres estaban ahí solas todo el día porque, bueno, entonces es la falta de memoria, ¿no? Entonces ahora ocurre que tenemos agua, tenemos codornices, tenemos maná, es aburrido comer maná, sí es aburrido, pero estamos en un proyecto, y el proyecto es que vamos a tener la tierra. Entonces, ya vamos a hablar de eso, cuando avancemos en la historia, más adelante, pero, digamos, hay un proyecto, y es un proyecto de salvación, de liberación, de redención, de salir de la opresión para poder disfrutar de la vida, que es lo que Dios quiere. Y para disfrutar de la vida tengo que poder trabajar y disfrutar del fruto de mi trabajo. Yo cultivo, como de lo que cultivo. Si salgo a buscar frutos de los árboles, te los traigo y alimento a mi familia. Eso es vivir la vida, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y a eso los lleva. Lo que pasa es que eso no sucede en el desierto, eso va a suceder al final del proyecto. Esa es la promesa. Y entonces ocurre que los israelitas de repente se olvidan de la promesa. Entonces empiezan a reclamarle al pobre Moisés. Pero, y esa es la historia, ¿no? Esto es lo que se va narrando ahí, cómo esta gente se olvida de las bendiciones y reclama porque dudan de Dios, y sin embargo Moisés tiene que una y otra vez recomponer la relación, ¿no? Y seguir adelante en el camino. Pero eso es un poco la historia de la historia de la humanidad también. Los seres humanos somos un poco así, ¿no? Nos olvidamos rápido romantizamos el pasado, ¿no? Hacemos el pasado romántico. Todo el tiempo pasado fue mejor. Es mentira. A veces sí fue mejor y a veces no, pero generalmente decimos eso. Y no es así, ¿no? Bueno, queda un par de minutos. El libro del Éxodo, ya les digo, si ustedes piensen, les digo nada más que esto: Jesús muere en Pascua, ¿cierto? Y la Pascua es aquello que recuerda la salida de Egipto. Pero si uno piensa en la simbología de que Jesús muera en esa semana y no cualquier semana, tenemos ahí todos esos símbolos que se van mezclando, ¿no? El esclavo que es liberado en Egipto, la esclavitud de la cual nos libera el Señor en la cruz. ¿Ven? Hay todo un trabajo de símbolos para hacer ahí entre lo que significa la Pascua del Éxodo y la Pascua del Nuevo Testamento, ¿no? Que no es que Jesús murió ese día por casualidad, no, hay una semántica ahí, ¿no es cierto?, que se construye en base a evocar aquella liberación y ahora esta nueva liberación, ¿no? Evocar aquella esclavitud y ahora una nueva esclavitud. Asociado a su praxis, ¿no? Asociado a su praxis, a su acompañamiento de todos los excluidos. Claro, no, y a toda su enseñanza, ¿no? Enseñanza a la cual no creían demasiado hasta
hasta Magdalena va y dice se lo robaron, no piensa que resucitó, no, eso que decía que iba a resucitar, es una locura, que va a resucitar. Es eso que se le ocurría a él. Vamos a creerlo, era un gran tipo. Entonces, cuando ve que no está la tumba vacía, dice, no dice resucitó, dice, se lo robaron. Después se dan cuenta que resucitó, que hasta ese momento no terminan de entender, ¿cierto? Que lo que él había dicho era así. Pero bueno, esto lo habrán escuchado este domingo en la iglesia, así que no voy a predicar de vuelta. Bueno, estamos en hora. Los que no trabajaron todavía, métanse en la plataforma y pongan algunas cositas ahí que les va a gustar hacerlo, porque a mí me va a gustar leerlo. Y los que ya intervinieron, fíjense que algún comentario hice. Nos vemos la semana que viene. Y lo vi en los comentarios, gracias. Dale, que sigan Gracias. bien. Un Chao. abrazo a Gracias, todos. chao. Chao. Chao, chao.